que hemos llegado a más de 300 registros, lo que demuestra el compromiso y el valioso aporte que va a hacer ISUOC a la práctica. Es un gran orgullo y con muchísimo cariño quiero introducir a la doctora Crispi. La doctora Fátima Crispi es investigadora, dirige toda la parte de medicina fetal Barcelona en cuanto a investigación y sobre todo en cardiología fetal. Ella es además una reciente trustee de ISUOC y muy reconocida en el área de cardiología fetal. Estamos encantados de tenerte aquí, Fátima. Muchísimas gracias y vamos a escuchar a la doctora Crispi. Hola, buenos días, buenas tardes. Me llamo Fátima Crispi de la Universidad de Barcelona y es un placer poder participar en este curso avanzado de ISUOC sobre anomalías. Muchas gracias a Magda Sanz por organizarlo y por la invitación en participar. Bueno, yo os hablaré de la guía de ecocardiografía básica y avanzada de ISUOC, que como veréis se basa pues, en las guías que ISUOC tiene para la evaluación del corazón fetal y es especialmente relevante porque justamente ahora en 2023 han salido las nuevas guías de cómo evaluar de forma básica el corazón y después también hablaremos de cómo evaluar de forma avanzada el corazón. Vale. Pues, como os he dicho, ¿no? Hablaremos de la exploración básica del corazón fetal, para que esto será como cuando, para aplicar a cualquier embarazada, a todas las embarazadas, hacia las 22-23 semanas, tenemos que hacer una evaluación de cómo es este corazón fetal, es como el cribado que tenemos, y después, si sospechamos algo o es una paciente de riesgo, podremos ir a ver otras herramientas avanzadas para estudiar mejor el corazón fetal. Pues vamos a empezar por repasar qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que ver para hacer una exploración básica al corazón fetal, que como digo es para todas las embarazadas, ¿vale? Pues como os he dicho, han salido justo este año las guías de ISUOC para la evaluación básica del corazón fetal, que se basan en los 5 planos de Jagel, que ya todos conocéis, y básicamente lo que insisten estas guías es lo que ya he comentado antes. Son unas guías que aplican al cribado, es decir, a lo que tenemos que hacer a todas las embarazadas, alto o bajo riesgo. Cualquier embarazada debe beneficiarse al menos de una evaluación del corazón fetal para asegurarnos del despistaje de cardiopatías, para que no se escape una cardiopatía, y la edad óptima para hacerlo es entre las 18 y 22 semanas. Esta exploración básica del corazón fetal no puede basarse solo en un 4 cámaras, sino que tiene que incluir siempre el abdomen, el 4 cámaras y los tractos de salida. El uso del Doppler color, bueno, es decir, esta exploración básica sabemos que se basa en el 2D y el uso del Doppler color ha estado debatido durante un tiempo. Durante un tiempo siempre decíamos en los cursos que no. Últimamente se está diciendo cada vez que sí, y en la última guía de ISUOC no lo pone como obligatorio, yo creo que sobre todo por temas legales, pero sí que altamente recomendable. Y la verdad es que mi opinión personal es que es tan útil la utilización del Doppler color, como veréis después, que realmente es altísimamente recomendable, por no decir que casi imprescindible. ¿Vale? Pues vamos a empezar. Y como siempre, la exploración del corazón fetal no empieza en el corazón, sino que empieza en el abdomen. El abdomen es ese plano que nos va a permitir ya de entrada poder valorar el situs del feto, que es muy importante de cara al despistaje de cardiopatías. Hay algunas cardiopatías que van con situs ambiguos o situs inversos y pues la mejor manera es empezar, ¿no? Por el abdomen. En el abdomen fetal tenemos la columna y después tenemos el estómago, que si pensamos cómo está colocado el feto, si encefálica o podálica, nos lo podemos imaginar en 3D o aprender alguna regla mnemotécnica, ¿no? Pero dependiendo de cómo está el feto, tenemos que ver que el estómago esté a la izquierda. En este plano también vamos a ver aquí que está señalado en una estrellita la entrada de la vena umbilical que entra y cuando se acerca al estómago gira al revés es como, yo me lo imagino como si quisiera no chocar con el estómago, es decir, tenemos el estómago a la izquierda, la vena umbilical entra y ¡pum! Cuando se acerca el estómago gira hacia el otro lado, ¿veis? Que hace esta curva hacia el otro lado. En este plano también destaca la aorta, que es un vaso redondito que late, que está justo delante de la columna, un poquito a la izquierda, y un poco más adelante y a la derecha tenemos la vena cava inferior. Si vemos todos estos landmarks, ya sabemos que el situs, al menos el situs abdominal, es correcto y podemos empezar a ver, pues, si hubiera otra anomalía también en la aorta o vena cava, aquí también nos destacaría. Y ahora sí, ya subimos hacia el corazón,
Pero antes de mirar dentro del corazón y hacer un zoom del corazón, tenemos que parar un momento y valorar tamaño, posición y axis del corazón. Tamaño. El corazón no debe ocupar más de 1/3 del tórax. Posición. El corazón tiene que estar a la izquierda, es decir, al mismo lado que el estómago. Hemos empezado pensando cómo está colocado el feto, el estómago está a la izquierda. Sí, el corazón tiene que estar también a la izquierda, en el mismo lado del estómago. Y después el axis del corazón, que debe ser más o menos 45 grados. ¿Vale? No hace falta medir nada si nos da la sensación que es normal. Si viéramos que nos parece grande el corazón o pequeño o que el ángulo no es bueno, entonces ahí podemos medir. Pero de entrada no hace falta medirlo. Y ahora sí ya nos podemos centrar en el 4 cámaras y empezar a mirar qué pasa dentro del corazón. Tenemos que ver que la parte izquierda y la parte derecha tengan un tamaño similar, ¿vale? Que no sea uno mucho más grande que la otra. Que el ventrículo derecho tenga forma de ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo de ventrículo izquierdo. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque el ventrículo derecho, que está a la derecha del feto, tiene que tener esto, que es el moderator band, que son como unos músculos papilares, que son los músculos que van a anclar la tricúspide. Después tenemos que ver que la cruz cardíaca está en su sitio, ¿vale? Y que realmente es una cruz, que no hay ningún agujero por aquí y que en la cruz salen las dos válvulas atrioventriculares, la mitral y la tricúspide. Que la tricúspide suele estar un poquito más abajo que la válvula mitral. Que estas dos válvulas abren y cierran correctamente con el vídeo y que el septo es íntegro, ¿vale? Que no hay ninguna comunicación interventricular ni interauricular. Y que aquí nos llegan las dos venas pulmonares. El color es fundamental porque nos va a decir que hay dos flujos que son similares. Tenemos que ver dos flujos del mismo color y que más o menos tengan el mismo tamaño, que no sea uno mucho más grande que el otro. Y esto nos ayudará muchísimo a descartar hipoplasia de corazón izquierdo derecho o muchas anomalías de válvula tricúspide mitral o incluso de aorta pulmonar se pueden reflejar en un flujo alterado a nivel de aquí. Muy importante, dos flujos en la misma dirección. Perfecto. Subimos un poquito más arriba y ya veremos la salida de la aorta, ¿vale? En el tracto de salida izquierdo tenemos que ver un vaso, ¿vale? Mentalmente hemos seguido el ventrículo izquierdo y vemos que del ventrículo izquierdo sale un vaso, que es la aorta, ¿vale? Es muy importante ver la continuidad mitroaórtica, es decir, que esto tiene como una continuidad, ¿vale? Que no hay ningún agujerito por aquí, que esto es lo típico del falot, ¿no? Es decir, que realmente se sigue esta línea y vemos aquí la válvula aórtica que tenemos que ver que no está engrosada ni nada y que abre y cierra bien. Y aquí el color también fundamental porque vamos a saber este flujo laminar limpio, ¿vale? No vemos que entre flujo por aquí en Y ni que haya turbulencias ni nada, sino un flujo limpio con continuidad mitroaórtica. Perfecto. Subimos un poquito más arriba y aquí ya tenemos la salida de la arteria pulmonar. Esto en principio tenemos que hacerlo con un vídeo y con lo cual podemos, antes nos hemos fijado en el izquierdo y lo que salía del izquierdo, aquí iríamos del 4 cámaras y iríamos subiendo fijándonos en el ventrículo derecho y veríamos que sale un vaso del ventrículo derecho. Este vaso es diferente al anterior porque solo al poco de salir ya se nos bifurca. Nos vamos a fijar en la válvula pulmonar, que está más o menos por aquí, y tenemos que ver que esta válvula pulmonar pues también abre y cierra correctamente, no está engrosada y no le pasa nada. Y en este plano tenemos la pulmonar, que es un poco más grande, y después tenemos la aorta y la vena cava superior, ¿vale? Pulmonar, aorta, vena cava superior. Y aquí no hay que buscarlo específicamente, pero en las guías de la ISWOC nos lo marcan con estas dos flechitas, que hay como curiosidad podemos ver que están los dos bronquios. Si en algún momento sospechamos alguna patología y queremos ver cómo están los bronquios de los dos lados, ¿no? Como la tráquea se ha bifurcado, pues aquí es un plano donde realmente se pueden ver. Color también fundamental, ver este flujo laminar de la pulmonar que sale y sale en la bifurca y se bifurca. Como hemos comentado, la aorta es muy larga y no da los troncos supraórticos hasta muy tarde. En cambio, la pulmonar es muy corta, entonces sale y pum, enseguida se nos va a bifurcar. Perfecto. Y ahora nos vamos, de hecho, a mi corte preferido, que es que subimos un poquito más y nos vamos al corte de los 3 vasos más tráquea o el corte de la V, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Estamos en un corte bastante alto y tenemos pulmonar, aorta, vena cava superior y tráquea, que es la que está señalada en flechas. Muy importante ver estos 3 vasos que tengan un tamaño similar. Y aquí lo más importante y lo que es súper útil es el color y ver dos flujos el mismo color. Los dos azules o los dos rojos, los dos con el mismo color. Y que los dos tienen el mismo color y que forman una V.
Es decir, tenemos la pulmonar que sale, la aorta que sale y las dos se van a juntar aquí en el ductus arterioso. Esto es justo cuando el arco aórtico está girando y la pulmonar deja ir el ductus arterioso y se juntan, es donde se juntan. Por eso tenemos que ver esa forma de V. El hecho de ver esta V en color que se junta es como muy, muy útil, y de hecho, por ejemplo, cuando hablamos de ecografía precoz, que es más limitada, o en pacientes obesas, o cuando tenemos ecografías limitadas, yo siempre digo, al menos, poder ver esa V, ¿no? A 4 cámaras y la V. Porque, por ejemplo, cuando Chaui nos habla de ecocardio precoz, siempre nos habla súper importante ver la V en color, ver la V en color. Pues porque el hecho de poder ver esa V con los dos colores en la misma dirección y que se juntan en esta forma, si yo tengo una V, seguro que no tengo un corazón izquierdo hipoplásico, un corazón derecho hipoplásico, nos descarta el falot, nos descarta la transpo, nos descarta atresia pulmonar, atresia aórtica, o sea, nos descarta un montón de cosas. Es decir, que por otro lado, ¿no? Que si por ejemplo hay una hipoplasia del ventrículo derecho o izquierdo, es que no va a faltar uno de los dos vasos y no vamos a tener V. Si hay un falot, si hay anomalía troncotruncal, la disposición no es correcta y no vamos a tener esa V. Con lo cual, por eso digo que es un corte y añadiendo el color súper rentable porque nos ayuda muchísimo a despistaje de cardiopatías. Y ahora, ¿cómo lo vemos? En realidad eso es mucho más rápido, ¿no? En este vídeo, estómago, corazón, pum. Espera, que lo vamos a volver a poner porque va realmente tan rápido, ¿vale? Estómago, vale, vamos a pararlo un segundito. Estómago, ¿vale? Estómago, aorta, vena cava superior y ahora veremos aquí la vena umbilical cómo entra, ¿vale? El corazón, 4 cámaras, si os fijáis es pum, un momentito y lo podemos ver todo, ¿vale? Lo vamos a ver, estómago, 4 cámaras, salida de aorta, salida pulmonar, V. Pum. Es que en un momento lo podemos ver todo, ¿vale? Este efecto es que está muy bien colocado, pero si no, en realidad, una vez consigues, ¿no?, el buen plano, subes y en un momento lo ves todo. Y en color, que os he dicho que es súper importante, lo mismo, en color, 2 flujos atrioventriculares iguales, la salida de la aorta y la V en los 2 flujos en azul. Lo volvemos a ver, 2 flujos atrioventriculares con el mismo color, aquí en rojo, la aorta que ha salido y la V, los 2 flujos en color al final, que son súper interesantes de poder ver esta V con el mismo color. Perfecto, pues en realidad veis que la exploración básica del corazón fetal es relativamente rápida si el feto está bien colocado y si no lo puede costar un poco más, pero es importante que aunque sea una paciente poco bajo riesgo, que sea obesa, lo que sea, siempre al menos en un momento en el embarazo tenemos que ver todo esto, todos estos planos y todas estas estructuras. Si lo hacemos no se nos va a escapar, por no decir ninguna, casi ninguna cardiopatía, ¿eh? Es casi imposible, pero podemos estar seguros de que no hay una cardiopatía. Bueno, entonces, en aquellas pacientes de alto riesgo, pues por ejemplo porque han tomado fármacos, porque tienen antecedentes o porque hemos sospechado algo raro en esa exploración básica, podemos hacer una ecocardiografía fetal avanzada, hacerle más cosas. ¿Y en qué consiste esta ecocardiografía fetal avanzada? ¿Vale? De aquí las guías de la ESUC son del 2018 y nos detallan pues cuáles serían los criterios para ir a esta ecocardio, ¿vale? De todas maneras, la mayoría de cardiopatías o la mayoría de indicaciones de ecocardiografía vienen porque alguien ha sospechado algo en esta exploración básica que os he explicado antes que era tan importante. Tenemos los planos sagitales, aquí vemos el arco aórtico, ¿vale?, que sale del ventrículo del centro del corazón, y a la derecha tenemos el arco pulmonar. Tenemos un ventrículo, que es el derecho, que está más cerca, tocando las costillas, y que deja ir un vaso que enseguida se nos bifurca, que es la pulmonar, ¿vale? Podemos ver lo mismo en color, el arco aórtico que sale del ventrículo izquierdo, que es un ventrículo que está lejos de las costillas, más posterior, es decir, que hay como pulmón entre el ventrículo izquierdo y las costillas, y es un vaso que sale hacia arriba y gira y nos da el arco, ¿vale? Y en cambio la pulmonar, que como he dicho sale del ventrículo derecho, que está muy cerquita de las costillas, no deja que haya ni pulmón, y que es un vaso que no sale hacia arriba, sino que sale hacia atrás, y enseguida se acaba, enseguida se bifurca, ¿vale? Y aquí es importante ver que los dos arcos tengan el mismo color, por supuesto, porque claro, la aorta y la pulmonar tienen que tener el mismo color, o azul, o los dos azul, o los dos en rojo, depende de cómo esté colocado el feto. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer morfometría. Morfometría, ¿qué significa? Medir cosas, ¿vale? Si sospechamos, como he dicho, en la ecografía, en la exploración básica, no se hace falta parar y medir nada, pero si sospechamos, pues no sé, que hay un ventrículo que es más grande de lo normal o que hay una aurícula que me llama la atención que es grande o pequeña,
o que el músculo del corazón me llama la atención que es como muy gordo, puedo parar la imagen y medir, ¿vale? Aquí os he puesto una referencia de unos nomogramas que publicamos en nuestro grupo de investigación, hay otros nomogramas que podéis usar, pero básicamente la mayoría de estructuras se miden cuando están en su mayor tamaño, es decir, los ventrículos y el corazón normalmente se mide al final de la diástole, o sea, cuando el corazón es más grande. Y la excepción son las aurículas, que tienen su mayor tamaño en sístole, sí, exacto, en sístole, es decir, cuando las aurículas están lo máximo llenas, ¿vale? Bueno, lo importante es, si quiero medir algo, mirar esas guías, por ejemplo, en estos nomogramas explica muy bien en qué momento, cómo, cuándo son los LAMARs, yo puedo medir, ¿no? Área del corazón, dimensiones de los ventrículos, de las aurículas, grosor del septo, también hay de válvula aórtica pulmonar, de lo que yo quiera, medir siguiendo las guías de cómo ha medido esa gente que ha hecho las normalidades, y de irme a las normalidades, muchos de estos papers tienen calculadoras para calcular Z-scores y para saber si es normal o tablas, y miro si ese valor está dentro de lo normal o es más grande o más pequeño. ¿Qué más puedo hacer? Pues bueno, he utilizado el Doppler color, pero aparte del Doppler color puedo aplicar el espectro, ¿no? El Doppler pulsado, y puedo obtener el espectro, es decir, poner el Doppler color con el tiempo, ¿vale? En el corazón tenemos normalmente el flujo de entrada, que debería ser bifásico, y el flujo de salida del ventrículo, la aorta y la pulmonar, pues suelen ser monofásicos, es decir, solo un solo, ¿no? Un solo chorro, y que suelen tener direcciones contrarias, ¿vale? Aquí puedo medir pues desde velocidades picos, timings, lo que me interese. Podría utilizar el Doppler tisular, que no deja de ser Doppler igual, ¿vale? El Doppler es esa capacidad por ley física, no es una ley física que nos permite medir movimiento, y los ecógrafos tienen capacidad de medir el movimiento de la sangre de velocidades muy altas, o cuando el grupo de cardiólogos que inventó el Doppler tisular, lo único que fue coger el Doppler convencional, filtrar, quitar las velocidades altas y en cambio mejorar velocidades bajas, ¿vale? Y nos permite ver velocidades tan bajas como por debajo de 10 centímetros por segundo, como el músculo del corazón, ¿eh? Fijaros que la sangre normalmente va a más hasta 100 centímetros por segundo, y el Doppler tisular, pues las velocidades del miocardio son de 10, 15 centímetros por segundo. Pero básicamente lo que hace es color igual, o sea, es decir, velocidad igual, pero aquí vería la velocidad del músculo del corazón. Si sospecho que hay alguna anomalía, ¿eh? Puedo utilizar también el modo M, ¿vale? Que por ejemplo se usa mucho cuando sospecho una arritmia, que modo M básicamente se trata de tener una dimensión, es decir, normalmente utilizamos 2 dimensiones, modo M es una dimensión, y lo que hace es enseñarme lo que corta esta línea, es decir, esta una dimensión con el tiempo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí, pues vamos a volver a poner el vídeo aquí. Estoy cortando esta línea al corazón y arriba veo un trocito, corta la línea, un trozo de pulmón, que es esto de aquí, un trocito de ventrículo izquierdo, que es esto de aquí, vaya, que estoy usando para ver la frecuencia ventricular, corta la cavidad del ventrículo, diferentes cosas, y aquí corta la pared auricular, ¿vale? Que es esto de aquí. Y entonces esto se usa porque, por ejemplo, aquí estoy cortando a la vez la pared del ventrículo y la pared de la aurícula, y con lo cual puedo ver la frecuencia, ¿veis esta bolita que hace aquí, la frecuencia de la aurícula respecto a la frecuencia del ventrículo, y valorar si es una arritmia, si hay una buena concordancia entre la velocidad del ventrículo y de la aurícula. También puedo utilizarlo para ver el movimiento del músculo del corazón, la motilidad, el TAPSE-MAPSE, que se usa a nivel de anillo tricuspidio y mitral. Puedo aplicar técnicas más sofisticadas como el speckle tracking y el strain, ¿vale? Que normalmente son técnicas offline. Hay algunos ecógrafos que ya lo han incorporado, softwares que se pueden usar, que básicamente estas técnicas usan el movimiento en 2D, que son speckles, como puntitos en 2D, y la máquina tiene capacidad de traquearlo, y así puede darnos pues cosas como el tamaño de ese ventrículo, su esfericidad, la fracción de acortamiento, el gasto cardíaco, es decir, qué volumen eyecta, o la deformación, que es cómo se deforma este músculo, ¿eh? Son softwares online, ya la mayoría de ellos están en fase de investigación, ¿vale? Puede aplicar también el stick para ver volúmenes, ¿vale? Para hacer reconstrucciones, ver volúmenes, y en algunos casos específicos que sospecho una cardiopatía, pues me puede ser útil. Y bueno, este era como un amplio resumen rápido de cómo valorar el corazón, insistir en la exploración básica del corazón fetal, que tenemos que hacerla en todas las embarazadas, y que no puede ser solo el 4 cámaras, no. Tienen que ser todos los planos, empezar por abdomen, 4 cámaras y después todos los tractos de salida, mínimo en 2D, y muy recomendable hacerlo también en color. Y después, si sospecho algo en esta ecografía, conocer que hay un montón de herramientas y de medidas que yo puedo hacer para acabar de asegurar si el corazón es normal, sí o no, y si no es normal, pues poder dar
una orientación diagnóstica. Y ya está, muchas gracias.